Siguen ingresando gente. Buenas tardes para todos. Justo estábamos por empezar. Hola, ¿cómo estás, Matías? ¿Todo bien? No te conectabas. Ah, mira, qué raro, porque es siempre el mismo. Sí, a veces el Zoom tiene esas cosas, tiene esas cosas. Mirá, Johan, ¿a vos también? Y a veces tiene esas fallas. Pero bueno, afortunadamente pudieron entrar. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te contesté el mensaje, no sé, después escuchalo cuando tengas tiempo. Eh, y siguen. Empecé a compartir y empezaron a caer todo el mundo. Está bien, buenísimo. No, gracias a vos, María, gracias a vos. Aquí está entrando Catherine. ¿Cómo estás, Catherine? ¿Todo bien? Hola, profe, buenas tardes. Todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Acá viene Vanessa. Ah, Sí, David me decime. dijo que le avisara que se va a conectar dentro de 10 minutos, que está en viaje. Bueno, no hay problema, no hay problema, no hay problema. A ver, aquí está entrando Vanessa. ¿Hasta cuándo tenemos fecha de entregar los libros que nos faltan? A ver, Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo está? hola, buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, profe, gracias. Me alegro mucho, me alegro mucho. En realidad, a ver, hoy yo tendría que entregar las planillas, pero no se olviden de algo, o sea, con los libros. No hace falta que esté el 100% hecho de todos los libros y el 100% entregado, ¿se entiende? O sea, también, no es que con la mitad está bien, es el 80%, pero bueno, yo ya más o menos están todos bien con el tema de entrega de trabajo, así que desdramaticemos ese tema, lo que puedan entregar de acá el viernes, buenísimo, pero desdramaticemos. ¿eh? Lo que puedan subir, lo suben, pero no se hagan problema, no se hagan problema, ¿está? Este, así que bueno, ahí vamos. Vamos con el último tema. Programación modular. Programación modular es un tipo de programación en el cual eh, voy dividiendo en distintos módulos todas las tareas que tiene que hacer un programa. De acuerdo, o sea, un poco la filosofía que siempre le fui diciendo desde un principio, ¿no? Cuando analizamos un problema, en vez de analizarlo en su conjunto total, que también empezar a resolver parte por parte, y tenerlo modularizado, separado. O sea, a ver, yo puedo realizar en un solo bloque de código un montón de tareas distintas y puede funcionar bien. Pero lo que más me conviene es modularizar, o sea, cada cosa que tiene que hacer el programa, tenerlo por separado, tanto sea en un programa integral como separándolo por módulos. Porque si yo a ciertas tareas que tengo que ir haciendo las separo en un módulo, ese módulo me va a servir no solamente para este programa, sino que también voy a ver que hay un montón de otros programas a los cuales se puede aplicar tranquilamente el módulo que acabo de desarrollar. Llega un momento en el desarrollo en que cada vez que tienen que encarar un sistema nuevo, el 80% de lo que tienen que hacer ya lo hicieron antes. Ya lo hicieron antes, para otros sistemas. Entonces, es totalmente contraproducente tener que empezar a desarrollar otra vez todo
para este nuevo sistema. Si yo el sistema anterior lo tengo debidamente modularizado, puedo volver a utilizar todo ese código y dedicarme a crear código nuevo, que es aquel específico que necesito desarrollar para este nuevo sistema. Digamos, el código específico. Hay muchísimas cosas que son generales y me sirven para prácticamente todas las aplicaciones que desarrolle, en mayor o menor medida. Si yo aprendo a modularizar bien, lo llevo a términos generales, donde lo pueda aplicar en diversas aplicaciones, voy creando mis módulos, voy creando mis funciones, y de esa forma creo un código reutilizable, en el cual voy a armar mi propia librería. Voy a crear una librería, en la cual cuando comienzo el programa llamo a las librerías que necesito y también llamo a mi librería. Entonces simplemente invoco a las funciones que ya desarrollé anteriormente y que me van a servir exactamente igual que me sirvieron para la otra aplicación. Eso es una de las grandes ventajas de la programación modular. Entonces, bueno, acá dice, es un poco lo que les estaba comentando recién. Es una técnica que consiste en dividir un programa en tareas, distintas tareas, y dar origen a la creación de pequeños programas. Esos pequeños programas se llaman módulos. También les podemos decir subprogramas, rutinas, subrutinas. De esa forma, incluso la elaboración del programa es más sencillo, porque no tengo que pensar exclusivamente en el problema general, sino me voy dedicando parte por parte. Y además, este tipo de programación me ayuda mucho en la detección de errores y en el futuro mantenimiento de estos programas. O sea, son ventajas por todos lados. Ventajas por todos lados. ¿Ves? Porque dice, donde cada módulo se codifica y se procesa de manera independiente sin importar los detalles de otros módulos. O sea, resuelvo pequeños problemitas. Cada problemita se transforma en un módulo. Y después el programa principal simplemente se va a ir sirviendo de todos los módulos que fui haciendo, dejando quizás lo mínimo, lo específico de ese problema en el bloque principal del programa, que la función principal ya la conocemos todas y todos, que es la función main, digamos el cuerpo principal. Estamos hablando de C. Esto igual se traslada a todos los lenguajes de programación. Acá tenemos un ejemplo digamos, de un diagrama de cómo sería un programa hecho con módulos. Los módulos son invocados desde el programa principal, incluso puedo tener módulos que son invocados por otros módulos, como el submódulo 1, el submódulo 1.2. Esa es, digamos, el esquema que tendríamos que tener en la cabeza cada vez que encaramos un programa grande. Ventajas de la programación modular. Bueno, ya un poco se lo fui adelantando, por acá lo van a tener desarrollado. Facilita el diseño descendente, se simplifica un algoritmo complejo. Cada módulo se puede elaborar de manera independiente, lo que permite trabajar simultáneamente a varios programadores y con ello disminuir el tiempo de elaboración. Eso está bueno para el trabajo en equipo. La depuración se lleva a cabo en cada módulo. Claro, se puede ir depurando y probando un módulo en forma independiente del programa principal, que eso también, una de las consecuencias es que el mantenimiento también es más sencillo, es mucho más fácil detectar problemas y errores si vemos módulo por módulo.
Y además, puedo ir creando mi propia biblioteca con módulos específicos para volver a usarlo en otros programas. Siempre decía, a medida que pasan los años, cada vez codifico menos. Y es lo que les va a pasar. Cada vez van a, si esto lo hacen bien, cada vez van a codificar menos y van a reutilizar más. El código nuevo que creen va a ser porque antes nunca lo habían desarrollado. Va a ser algo específico de ese problema. Y si es algo, y si ven que es algo que posible para uso general, lo convierten en un nuevo módulo y lo agregan a su librería. Es cada vez, o sea, cuanto más grande sea la biblioteca personal que tienen, o librería, menos van a desarrollar nuevos módulos. Simplemente van a invocar y van a utilizar todo lo que ya tienen. Entonces, en C++, los módulos son funciones. En otros lenguajes tenemos funciones y procedimientos. En C++ tenemos funciones que cumple, hace las tareas de las dos, tanto de función como de procedimiento. Como dice, una función es un subprograma que realiza una tarea específica, que puede o no recibir valores, y esos valores se llaman parámetros. Yo le puedo pasar valores como parámetros y me va a devolver un resultado. Por ejemplo, strlen es una función donde ustedes la invocan, le pasan valores. ¿Qué le pasan como valor? La variable de tipo registro. No, perdón. La variable, la cadena de caracteres, le pasan los valores como parámetros, la cadena de caracteres. ¿Y qué es lo que devuelve? Un número entero, un valor tipo int, que me va a decir la longitud de esa cadena de caracteres. Es un ejemplo de función. Dos tipos de variables, globales y locales. Este concepto es muy importante, es muy importante. Las variables globales son las que están declaradas fuera de cualquier función. O sea, yo llamo a las librerías. A continuación empiezo a declarar variables y constantes. Bueno, son globales. Pueden ser usadas esas variables y esas constantes por cualquier función, por cualquier módulo, incluso por la principal. ¿Está? Esas son variables globales. Las variables locales son las que son locales a cada función. Nosotros hasta ahora hemos hecho programas con una sola función, que es la principal, o sea, la función main. Nosotros podemos declarar identificadores dentro del main y fuera del main. Si lo hacemos dentro del main, son variables locales que solamente existen cuando se ejecuta esa función. Claro, hasta ahora, como venimos haciendo programas donde solamente está la función main, no hay mucha diferencia entre una variable local y una global. En cambio, ahora, donde la función main no va a ser la única función del programa, sino que va a haber más funciones, vamos a poder declarar variables dentro de cada función, y esas variables van a existir cuando se ejecuta esa función. ¿Está? O sea, cuando está activa la función. En cambio, las globales están activas siempre. Ventajas y desventajas. Las globales, el existir siempre la puede tomar cualquier módulo, pero también están ocupando memoria constantemente también. Hay que ver la dimensión, el volumen de datos que generan ese tipo de variables. A ver cuáles me conviene que sean globales y cuáles no. Porque van a estar ocupando memoria en todo momento, porque es algo global mientras se ejecuta el programa. En
En cambio, las locales se activan en la memoria solamente cuando está activo el módulo donde está declarado. Y acá dice, es importante que la comunicación entre un programa y un subprograma, o entre subprogramas, deba realizarse a través de parámetros y no de variables globales, ya que consumen más memoria, claro. Porque, digamos, yo puedo realizar un módulo en donde use variables globales y los resultados de la corrida de ese módulo, de esa función, afecten o modifiquen los valores de esas variables globales. Así ya de ahí tengo el retorno de esa función. Lo ideal es llamar a la función con parámetros para que la misma función me devuelva ese tipo de variaciones, sin necesidad de declarar globales que consumen más memoria. Todo eso lo van a ir viendo a medida que van practicando. Estos conceptos son importantes ya tenerlos, pero siempre pasa que uno los empieza a fijar bien con la práctica, entenderlos mejor, digamos. Acá tenemos un ejemplito. Acá empieza el programa, tengo una constante, un int y un float. Estas son variables globales que corren para todos los módulos del programa. Y acá tenemos dos módulos. Tenemos una función llamada suma, donde en suma tiene sus propias variables, son variables locales a la función suma. Solamente existen cuando se ejecuta esta función. Y siguen existiendo, las globales existen a lo largo de la corrida de todo el programa. Y después, incluso con el main, con el programa principal, todo lo que tenemos declarado dentro de la función main solamente existen mientras se ejecuta la función main. ¿Está? Entonces, ¿cómo se llama o cómo se invoca a una función? Tenemos que escribir simplemente el nombre que le hemos puesto, el identificador de la función. Y a continuación, abrimos y cerramos paréntesis. Si son funciones sin paso de parámetros, simplemente abrimos y cerramos. Si a esa función estamos pasando parámetros, entre esos paréntesis van a estar los parámetros. Ahora los vamos a ver. Por ejemplo, aquí estamos invocando a una función suma y el resultado de esa suma se asigna a la variable x y no se le está pasando ningún parámetro. En cambio aquí, bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se usa una función. If suma mayor a 10, o sea, lo que me devuelva la función suma, que entiendo que me va a devolver un valor entero, por ejemplo acá, o se lo asignamos a otra variable, o si no, simplemente el valor lo podemos comparar con otro valor determinado, por ejemplo. ¿Está? Y acá tenemos otro ejemplo más, la función resta, pero en este caso a la función resta le estamos pasando parámetros. Tenemos la variable n1 y n2. Se lo pasamos, el contenido de esas variables pasan a la función resta y van a estar dentro de esa función. Y la función me devuelve el resultado que se guarda en la variable x. ¿Está? ¿Dónde se puede ubicar una función en un programa? Una función la podemos escribir antes de la función principal, antes del main, o después del main. Es muy importante tener en cuenta que yo no puedo, o sea, si yo invoco a una función, esta función tiene que estar escrita anteriormente a su invocación. Si no, no la va a reconocer. A no ser que yo anteriormente
ponga el prototipo de esa función. En caso de que esa función esté escrita después. Vamos a ver lo que es el prototipo. Por ejemplo, esta función suma está antes del programa principal. Acá podemos ver el main, return 0, termina acá. Con esta llave termina la función main. Podemos ver acá que también hay otra función que es la función resta. Es la función resta, donde tenemos un retorno y está después de la función main. Entonces, si yo quiero invocar, como pasa acá en el programa principal, la función resta, antes del programa principal, tengo que escribir el prototipo. ¿Qué es el prototipo? Es la misma cabecera de la función propiamente dicha. ¿Ven? Int, resta, y entre paréntesis, int A, int B. Este es el prototipo de la función resta. Porque la función la tengo acá abajo. Para la función suma no lo necesito hacer. ¿Por qué? Porque está antes de la función principal. Ahí está el prototipo de la función resta, que es el encabezado, donde lo terminamos simplemente con un punto y coma. Y acá tenemos la función resta, que viene después. ¿Cuál es el consejo, gente? Escribamos todo antes. ¿Para qué vamos a hacernos lío escribiendo después y pasándole el prototipo? ¿Se entiende? Escribimos todo antes y listo. Pero si lo escribimos después de la función principal, debemos escribir antes el prototipo. Como para que el programa entienda que eso existe. Si no, se va a estar invocando algo que para el programa no existe. ¿Se entiende? Porque todavía no se llegó al código que está abajo. Y por medio del prototipo se puede acceder al código de abajo. Eso incluso pasa entre funciones que llaman a funciones. Poder verificar de que si una función está llamando a otra función, esta otra función tiene que haber sido escrita antes de esta función. Y si no es así, antes de la invocación tenemos que escribir el prototipo. ¿Está? Dos tipos de funciones, como yo un poco lo estuvimos hablando. Es con paso de parámetros y sin paso de parámetros. En una función sin paso de parámetros simplemente se le invoca, no reciben ni parámetros ni valores. ¿Por qué? Porque estos valores se van a solicitar dentro mismo de la función. Hará los cálculos, las operaciones, lo que sea dentro mismo de la función, y el resultado, por lo general, es el retorno de la función, es el mismo resultado. Por ejemplo, esta es la sintaxis. Se escribe el nombre de la función, se abre y cierra paréntesis porque sin parámetros, se declaran las variables locales, viene el bloque de código y termina. Y después, en el programa que la llama, por ejemplo, a una variable le asigno ese nombre de función. O lo pongo en un if, nombre de función, mayor variable a un bloque de código. Sin paso de parámetros. Acá tenemos otro ejemplito. La función x. Simplemente esta función lo que hace es 2printf. Mostrar por pantalla un par de cadenas de caracteres. Y después en el programa principal comienzo con un código, el que sea, acá dice todo printf. Después simplemente escribo función x, ahí la llamo. Entonces al llamarla nada más, ¿qué pasa? Se ejecuta. Y cuando termina de ejecutarse, sigue con el bloque de código del programa principal. El resultado es este. ¿Ven?
El primer cartel que aparece es el primero del programa principal. A continuación se llama la función. Entonces, ¿qué es lo que se va a imprimir? Los dos printf que están dentro de la función. Termina la función, se sigue con el programa principal y sigue el printf que viene a continuación. Así es como quedaría el resultado. O sea, ese ejemplo es un ejemplo medio burdo, pero sirve para entender cómo es el funcionamiento. ¿Está? Después, ¿qué pasa con las funciones con paso de parámetros? Los parámetros, también llamados argumentos, se van a aportar como variables locales de la función. O sea, yo a través de identificadores locales a la función que llama a esta otra función, le voy a pasar un par de parámetros. Por ejemplo, como habíamos visto a la función resta, que le pasábamos n1 y n2. Ahora, dentro de la función resta, tengo que definir los argumentos que son pasados por el programa principal o por el programa que la llama. Y van a ser variables locales de esa función. Y acá, bueno, dice, los parámetros que se pasan a la función cuando se le invoca pueden ser variables o expresiones cuyos valores se pasan a los argumentos formales, por ejemplo. Ahí tenemos, parámetros o argumentos de la función. Ven que los parámetros son la variable A y la variable B. Cuando yo comienzo a escribir la función, todo lo que recibo como parámetro, no solo lo menciono, sino que también lo tengo que declarar. Por eso tengo que escribir el tipo de dato. Estoy recibiendo un entero al cual le pongo A y otro entero al cual le pongo B. Eso es lo mismo que haberlos declarado dentro de la función. En esta función en particular, acá estoy declarando una tercera variable que es res, de resultado. Entonces, a res le asigno A menos B. ¿Cuáles son los valores de A menos B? No lo sé. Son los que vienen como argumento del programa que llama esta función. Y el resultado es lo que retorno. Return res. Eso es lo que vuelve, o sea, lo que queda en la función. ¿Cómo funciona esto en el programa principal? Acá estoy invocando la función resta que se lo asigno a la variable x, que x es una variable local del programa principal. Y le paso como parámetro n1 y n2, que también son variables locales a la función main, que son los valores que leí por teclado, como pueden ver al principio del programa. Le paso n1 y n2. Y la función resta, ¿qué me va a hacer? Me va a restar el primer parámetro menos el segundo. ¿Dónde lo va a hacer? Adentro de la función. ¿Y a dónde va a estar el resultado? En la variable x, que es lo que me devuelve la función resta. ¿Cómo sé que me está devolviendo eso? Porque la función, precisamente return, o sea, lo que me retorna la función, en este caso está guardado en la variable local res. Este valor que está en res es lo que me devuelve toda la función. Y lo que va es lo que contiene n1 y n2, que lo toma. n1 se copia a la variable a y n2 se copia a la variable b, que son locales a esta función. ¿Hay alguien que no entendió esto? O sea, que no está muy claro, necesitan que aclare algo. Gente. No, profe. Por mí no. No, profe. Bueno. Entonces, bueno, acá tenemos la llamada de la función. El mismo tipo de datos que se declararon en la función llamada. Bueno,
Ese es el tema de funciones. Ni más ni menos que eso. Es todo lo que tenemos que saber. Es todo lo que tenemos que saber. Entonces, pensemos lo siguiente. Muchos programas que ya hemos hecho, lo podríamos volver a escribir con funciones. Con funciones. De acuerdo a que cada función se tiene que dedicar a una tarea y nada más. No mezclar las cosas. Que haga una tarea. Una tarea. Por ejemplo, cargar un vector. Hago una función que se llama función carga. ¿No? Y uno de los parámetros por ahí sería la dimensión del vector. O sea, cuántos ciclos va a tener que tener ese for. ¿Y qué me devuelve? O sea, me devuelve el vector lleno. Y quizás esa función donde se carga el vector necesita que el valor que se ingresa por teclado esté validado. Pero puedo hacer una función que me valide o no. Simplemente leo y le paso la función. Si me devuelve verdadero es válido. Si me devuelve falso, o 0 o 1, por ejemplo. ¿Se entiende? De acuerdo a lo que me devuelva, sigo pidiendo o no. Y ya esa función de validación de dato de entrada lo uso para todo lo que necesito. Y así un montón de cosas. Yo puedo separar cualquier programa que hayamos hecho en distintas funciones. Y así ir llamándolo. ¿Está? A ver. Vamos a ver. Lo tengo cerrado. Ahí voy a abrir las actividades del último libro. Profe, disculpe que lo joda. Sí, No sé si ya lo dijo. ¿La última clase es este viernes o el próximo? este viernes. Esta es Ok. la última semana del cuatrimestre. O sea que esta semana hay que entregar el 80% de las actividades, digamos. Sí o Sí, sí. sí, sí, digamos. Ok. Pero, sí. 80%, pero digamos, es algo, la verdad, hacer el cálculo. Están todos bastante bien. Hoy estaba hablando, están todos bastante bien. No nos preocupemos con eso. Que venimos bien. A ver. Acá tenemos el último libro de actividades, El ascenso de Skywalker. Tiene 2 puntos nada más. Dice, realizar un programa que valide varias fechas, ingresando día, mes y años como datos numéricos. Preguntar al usuario si desea seguir ingresando fechas. Hacer la validación en una función. ¿Se entiende? El programa le va a pedir al usuario que ingrese día, mes y año. Y la función, o sea, yo le voy a pasar como parámetro esos 3 datos, día, mes y año. ¿Y qué me va a devolver? Si la fecha es válida o no. Lo pueden hacer que devuelva un entero, 0 o 1, o un boolean, verdadero o falso. Queda menos de un minuto, gente. ¿Salimos y entramos? Ok, profe. Vamos. Bien, entonces, esta función lo que va a hacer es validarme una fecha ingresada con 3 datos, día, mes y año. Y lo pueden usar en cualquier programa en el cual necesiten ingresar una fecha. Simplemente me diga si es válida o no. Creo que sí, creo que hemos hecho el programa validador de fechas como un programita suelto, solo. Acá lo metemos en una función y lo podemos llamar todas las veces que necesitemos en todos los programas.
Acá tenemos el 2, es el mismo programa que hicimos en la actividad 8, pero lo vamos a modularizar con funciones. Volcar en un listado los resultados de una encuesta realizada a 300 personas, edad, estatura, color preferido, esto lo hemos visto, pero lo vamos a modularizar. A ver. Vamos por partes. Acá tenemos el validador de fechas, ¿ven? Este programita ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Es el... Fíjense, les lo llamé valid fecha, muy original, y declaro como variables locales los argumentos, día, mes y año, $D, $M y $A, int e int. Y una variable que le puse flag, de tipo entera. También podría haber hecho que sea booleano, boolean, verdadero o falso. Y hago el switch de M, donde acá simplemente muevo o no muevo, a flag le muevo 1, en caso que la fecha sea válida, y si no se queda en 0. Si no se queda en 0. ¿Y qué me retorna la función? Flag. Entonces, si este es el programa validador de fechas, comienza el programa. Acá también tengo DD y AA, pero estas variables son locales a la función main. No son las mismas variables DD, y AA. ¿Se entiende? Son otras variables. Por más que se llaman igual, porque estas existen cuando corre esta función. Y estas existen cuando corre el programa principal. ¿Está? Se podrían haber llamado, yo también les podría haber puesto otro nombre, pero en realidad lo dejé a propósito para aclarar que por más que se llamen igual, yo puedo tener una variable X en todas las funciones, una variable Y en todas las funciones, pero es otra variable que solamente va a existir mientras corre esa función. Es otro espacio de memoria. Fíjense que no tengo globales acá, ¿ven? Llamo a las librerías y ya pongo la función valid fecha. Y ahí empieza el programa principal. Declaro mes, día, año, fecha, un char que le llamo X y que le doy un valor inicial de S. Y hago un while, mientras X tenga S. O sea que después le pregunto al usuario, ¿desea continuar? Pulse S. Hago un scan F de S y si sigue siendo S, pego la vuelta en el while y sigo ingresando fecha. Ingreso día, ingreso mes, ingreso año. Y acá, a la variable fecha, le asigno la función valid fecha. Y pregunto por fecha. Si fecha es 1, la fecha es válida. Si no, la fecha es inválida. Y esta función valid fecha la puedo llamar todas las veces que la necesite en cualquier programa que lo necesite. Esta función, así como está, que comienza acá y termina acá, me la llevo a donde quiero. Mientras no tengo una librería propia, copio y me lo pego en el nuevo programa. Y después ya, seguramente en estructura de datos, van a poder armar su primer librería de funciones. Y van a llamar a esa función cada vez que necesiten validar una fecha. ¿Se entiende cómo van sacando, o sea, de un programa grande van sacando partecitas, la convierten en módulo y después simplemente se los invoca? Y acá tenemos el que vimos la otra semana. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un struct, registro 1, edad, altura y color? Una vez que definí la estructura, tengo una función que se llama carga edad.
Sin parámetros, sin parámetros. ¿Por qué? Porque el valor dentro mismo de la función lo pido, ingrese edad. Tengo una sola variable, E, que la leo de teclado, y está todo en un do while, mientras E sea menor a 0. Cuando ya no lo es, retorno E. Entonces en el programa principal, ¿dónde está el principal? Miren, está lleno de funciones este programa ahora. Comienzo el principal con un for donde voy pasando. A persona.edad le asigno carga de edad. A persona.altura le asigno la función carga altura. A la variable X le asigno carga color y le paso como parámetro persona.color. A ver dónde está carga color. A ver de qué se trata. A ver de qué se trata. Carga color. Y acá tengo el argumento, que es un char, que se llama C y es de dimensión 40. Muy importante con los parámetros. Tienen que ser variables iguales. O sea, se pueden llamar distintos, pero tienen que responder la misma estructura. Si yo paso como parámetro un float, no puedo recibir en la función un int. O si mando un char de 40, desde donde la invoco también tiene que ser un char de 40. ¿Se entiende? Las estructuras tienen que ser iguales, si no, no corre. Y en esta función, ingrese color preferido, hacemos un gets de C. Y fíjense, return 0. Return 0. ¿Por qué? Porque en realidad, el valor me está volviendo a través del parámetro. Se actualiza mi variable C y cuando llamo a carga color, ¿dónde está? Ya estoy perdido. Acá, carga color, yo le paso persona.color y esto se me carga en X. A ver. ¿Pero por qué está como? Ah, porque está bien, porque en realidad el return es 0, está bien, y a la variable X va el valor 0. Si llegué ahí, se cargan, igual no importa, porque en realidad lo que me queda cargado es el registro persona color. El registro persona color ya me queda cargado. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, en blancos, paso registro 1, o sea, de tipo de estructura, registro 1, B sub n, y un float que es P. ¿Qué me vuelve? C. Donde C es un entero que arranca con 0, y si esa persona que supera el promedio de altura también eligió color blanco, C++, y lo que me devuelve C, me va a poner el número, no me acuerdo cómo era el tema específico, los que superaban el promedio de estatura y que habían elegido color blanco, me acuerdo. Pero fíjense, el programa principal, comparen el programa principal de este, que es puro printf y scanf, o sea, no mucho más, compárenlo con el otro, miren la dimensión de uno y de otro. Y acá tengo todas pequeñas funciones que me van resolviendo cada paso de una forma sencilla, chiquita,
y que lo puedo volver a utilizar. Se los dejo, a ver si podemos hacer alguno de los dos para el viernes. Y el viernes inventamos uno y lo hacemos entre todos. ¿Qué les parece? Sí, profe. Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? El libro 9 y la explicación que dio hoy, ¿la va a subir hoy? Sí, 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 sí. Ah, listo. Yo ya cierro y mientras renderizo el video y todo eso, ya voy habilitando el libro, voy a habilitar el PowerPoint y voy a habilitar el libro 9 también. Ya queda todo habilitado, así ya lo van teniendo. Y después en un rato o mañana en la mañana ya tienen el video de la clase de hoy. Y el viernes nos dedicamos a trabajar con funciones. Ponemos un par de ejercicios, incluso no tienen por qué estar en el libro, ponemos un par de ejercicios nuevos. Si a ustedes se les ocurre alguno de alguno que hayamos hecho que se pueda modularizar, buenísimo, lo hacemos entre todos. ¿Qué les parece? Bien, profe. Genial, profe. Bueno, gente, listo, me parece que es todo por hoy. Y el viernes aprovechamos y quienes tienen que dar final, hablamos un poco de los finales de taller y de algoritmo. ¿Está? ¿Va a decir, profe, que si tenemos quién tiene que dar final, quién no y eso? ¿O Pero eso solo lo vemos nosotros con las notas? creo que ya cada uno lo sabe. Yo tengo acá las planillas, pero a ver, por lo general yo no muestro las planillas porque van a ver las notas de ustedes y las notas de los demás compañeros. Yo no tengo problema en No, sí, mostrar. sí, obvio. Pero, a ver, vos, por ejemplo. No le preguntaba tanto por las notas, sino más que nada para saber si, bueno, mira, te falta hacer entrega de tantos trabajos y ya promocionás, o mira, la verdad, entregá estos trabajos para ir a final. Eso más que nada era lo que quería saber. Con los trabajos más o menos estamos bien, gente. No nos preocupemos por eso. No nos preocupemos por los trabajos. Quizás estos días también se están dedicando a otras materias, tienen que hacer otras cosas. No nos preocupemos. Si pueden subir, si les falta y lo pueden subir de acá al viernes, fantástico. Pero si no, no nos preocupemos. ¿Está? Prefiero que nos enfoquemos en otras cosas que para mí son más importantes. Así que nada, tranquilo, tranquilo. Y el viernes nos juntamos y practicamos un poco de funciones. Hacemos unas cuantas y vemos cómo funciona. ¿Les parece bien? Sí, perfecto, profe. Bueno, gente, entonces nos vemos pasado mañana para la última clase del cuatrimestre, el último día del cuatrimestre. Bueno, nos vemos, gente. Nos Hasta el vemos, viernes. profe, hasta el viernes. Chao, Chao, buenas profe. noches.